tenga... Ahí está. ¿Qué tal? Este es el Rollo Acuícola y hoy tenemos a la maestra, un invitado especial, a la maestra en ciencias, Selene Berenice Ordóñez, ¿verdad? Correcto. Se me olvidó. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Selene, hay algunas cosas que yo me acuerdo de ti y bueno, esta va a ser una charla netamente orgánica, o sea, sin... pues no hay una secuencia como tal, pero sí hay una secuencia. Nada más que pues algunas cosas interesantes sobre acuacultura que te voy a hacer algunas preguntas. Selene, yo sé que tú iniciaste en una preparatoria que se llama el CETAC, pero supongo que empezabas antes de ingresar a esta preparatoria, ¿tú sabías algo sobre acuacultura? No, fíjate que en realidad no. Yo entro al CETAC porque quería ser doctora, como todos tenemos el sueño algún día de ser doctores. Entonces el área que marcaba químico-biológicas era ahí en Tezontepec, en el CETAC precisamente. Entonces, por esa razón yo entro al CETAC y entro al área de acuacultura. Ahí es donde conozco realmente lo que es la acuacultura. Órale, pero no había ninguna preparatoria cercana donde vivías. Sí, bueno, no realmente. La Perdón, más cercana de donde yo... Ajá, yo soy originaria del municipio de Chapantongo, de una de las comunidades. Ajá. Entonces, la más cercana era en la cabecera municipal en Chapantongo o en Tepetitlán, pero no tenía ninguna la orientación del área químico-biológicas. Sí, porque anteriormente se manejaba que tenías que salir de un área de esas para poder ingresar a una área como medicina, ¿no? Sí. Así es, correcto, sí, se manejaba por áreas y pues la idea es que como que tuvieras conocimientos básicos para que cuando hicieras el examen, pues tuvieras más idea de qué hacer. Claro. Y bueno, tomas la decisión de agarrar el área de acuacultura ahí en la preparatoria. ¿Qué te pareció esa experiencia? Pues al principio un poquito de incertidumbre porque pues definitivamente no conocía de qué se trataba, pero pues yo iba con mi objetivo, ¿no? De medicina. Pero pues una vez que ya empezamos a ver las materias ya como más en forma de lo que es la acuacultura, pues definitivamente me empezó a gustar pues producir peces, producir alimentos, andar metida en el agua, etcétera. Sí, digo, yo recuerdo muy bien y ahorita no me acuerdo del nombre del que nos daba matemáticas, Del pero profe Heraclio. digamos que el profesor Heraclio, exacto, el profe Heraclio, creo que muchos de nosotros Sí. lo recordamos mucho, ¿no? Por la situación en cómo nos daban las Así es. matemáticas, ¿no? Sí, pues en ese entonces era nuestro coco, pero pues excelente maestro. Sí, digo, a mí de la experiencia que me pasó con el maestro Heraclio es que se me facilitó mucho más las matemáticas saliendo de la preparatoria, ¿no? Ya estando en la universidad. Correcto. Y digo, así Sí. como que qué bueno que nos dio de esa manera las matemáticas, ¿no? Así es. Sí. Sí. ¿Qué actividades hiciste de acuacultura en la preparatoria? Uy, pues de todo un poco. Cultivamos peces de ornato, cultivamos alimento vivo, aprendimos a tejer y armar y reparar redes, aprendimos cultivos ya como tilapia, carpa. Fuimos a una experiencia de Ya. cultivo de trucha incluso. En ese cultivo de trucha, ¿qué te pareció? ¿En dónde fue? Fue en el Estado de México, en lo que le conoce como el Zarco. Es esa granja, todavía creo que es de gobierno, y pues es donde se lleva todo el proceso, ¿no? Desde el desove y bueno, la venta de crías y todo eso. Entonces, pues fue una bonita experiencia, aparte de que pues fue con los compas y andábamos ahí pues echando el relajo, pues sí aprendimos muchísimo. Las bases del cultivo de trucha, definitivamente ahí las aprendí. De hecho, es algo que no vimos ni en la universidad, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que fue lo que te sorprendió de ahí del cultivo de trucha?
Pues toda la experiencia desde cómo se manejan los reproductores, desde cómo, pues todo el cuidado que tienes que tener con el huevecillo, cuando ya se realiza la eclosión, o sea, es todo el proceso y es todo un arte cultivar trucha. Oye, digo, a mí una de las cosas que me pasó cuando fui ahí al Zarco fue cuando al momento de que dicen que hay que radiar los estanques. ¿Tú recuerdas Ajá. eso? Sí, cómo no. Sí, porque era todo un show, radiar el estanque y después agarrar los reproductores que además eran bastante grandes, ¿no? No faltaba ahí uno que otro que nos caíamos al agua. ¿Ay, a poco alguien se cayó al agua ahí? Sí, 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 ¿Sí? sí. Al agua fría, imagínate, ¿no? Sí. Pues sí, sí está a más de 2 grados, ¿no? O sea, menos de 2 grados, no sé, Menos de de 10, 0 pero sí. grados, ¿no? Sí, Uh-huh. sí, digo, a mí, yo me acuerdo muy bien, cuando nos dijeron que teníamos que radiar y pues que nadie se metió, ¿no? Ninguno de los trabajadores se metió específicamente al agua para radiarlo, ¿no? Y Ajá, no. entonces todo se hacía por fuera, que eso a mí me sorprendió mucho, ¿no? Digo que Ah, ok, realmente sí. los reproductores no se pasaban por abajo, entonces se utilizaban unos palos largos para poder estar radiando los estanques, ¿no? Sí, pues nosotros estamos acostumbrados a que todos nos metíamos, ¿no? Al agua. Y sí, ahí ya te dicen, no, pues ese está afuera. Y a ver cómo le haces. ¿Alguna otra cosa que te haya sorprendido? Pues no, en general creo que la prepa fue una parte muy importante para enamorarme de la acuacultura. Tuvimos excelentes maestros que nos enseñaron pues muchísimo. Creo que la mayoría de lo que aprendimos de acuacultura fue en la prepa y pues definitivamente, de hecho hice el examen para medicina, obviamente no quedé, y dije pues me voy a acuacultura, o sea, me gusta. Recuerdo mucho que mis papás me decían, no, pero ¿y de qué vas a trabajar? ¿Y eso de qué vas a vivir? Y demás, ¿no? Pero pues yo estaba fascinada y me encantaba y pues finalmente ese era mi camino. Medicina, ¿dónde hiciste el examen? En Pachuca, para la UACH. O sea, la Universidad de Hidalgo, ¿no? La Autónoma Que de sí estaba Hidalgo. muy complicado para entrar, ¿no? Pues sí, siempre ha estado muy complicado, pues es de las carreras más demandadas. Si mal no recuerdo, no tuve un bajo puntaje, me faltó poquito para pasar, pero pues la demanda es muy alta. Entonces, pues no quedé, me decían que lo intentara a los 6 meses, me parece, pero pues Ajá. ya no quise, o sea, yo dije, pues mejor me voy con acuacultura. Ahí había hecho el examen para acuacultura en Veracruz, en el ITBOCA, y pues quedé y dije, no, pues me voy a acuacultura. Y ya se perdió. Perdón, se desconectó. Sí, no te preocupes. Oye, Selene, aparte de ir a la parte del cultivo de trucha, digo, a mí son de las cosas que me sorprendían mucho, de cuestión de cómo se radiaba, ¿no? Y la otra es que al momento de meter las manos al agua fría, pues, digo, cuando vi mis manos salieron lo doble de grandes, ¿no? Por lo mismo de que se hincharon por el agua fría. ¿Qué otra, a dónde más fueron a hacer prácticas ahí bueno, por parte del CETAC? Pues a mí me tocó nada más ahí en el Zarco y me tocó pues en los estanques que tenían de parte de la escuela con el cultivo de tilapia.
En ese entonces, pues nos tocó sembrar y incluso ya, me acuerdo que nos tocó vender mojarra. ¿A ti te tocó ir a inyectar o a hacer la parte de reproducción de carpa? No, ¿qué crees? Que No, no me tocó ir al centro piscícola. No recuerdo qué problemas tuvieron en el año que nos tocaba hacer esa práctica y no pudimos ir. ya, pero ahí en el centro piscícola o Ajá, en el detalles piscícola con no, no sé. algunas. Ya, Sí, entonces no, no desconozco. lograste ver. No, ese es el único que me quedé con las ganas, fíjate. Muy buena experiencia también, por lo que me cuentan otros compañeros de otras generaciones. Pero yo recuerdo que algunos de tu generación fueron alguna vez con nosotros cuando se hizo una práctica ahí. ¿No estabas tú? Me imagino que sí. Sí, si mal no recuerdo, pues después hacían como la invitación y así, pero pues yo vivía bastante lejos, entonces, pues ese día era complicado. Pero fue en el día, no en la noche. No sé, no me enteré. Bueno, una vez que egresas del CETAC, pues decides meterte a ingeniería en pesquerías con opción en acuacultura. Correcto, sí. ¿Y por qué en Veracruz? Pues era lo más cercano, uno de mis hermanos mayores ya vivía allá, entonces pues también jalamos para allá juntos. Pues de hecho, como para el permiso también, porque en ese entonces, pues como mujer era difícil que te dejaran salir tan lejos de casa a estudiar. Claro. Eh, y bueno, ¿cómo fue tu experiencia ahí en la cuestión de acuacultura? ¿Qué tanto vistes de acuacultura ahí? Pues aprendimos bastante también, solo que pues, la mayoría de las prácticas fueron pues en la escuela, en la estanquería de la escuela, ¿no? Realmente no hubo como mucha práctica, pues fuera, pero pues sí aprendimos igual, de todo un poco de los cultivos. Lo reacio de la ingeniería fue realmente la cuestión de ingeniería, ¿no? La cuestión de las matemáticas, la física, Sí, resistencia de materiales, etcétera. Todas esas materias pues fueron como bastante complicadas, pero pues también aprendimos muchísimo de muchas cosas, ¿no? Que pues a la fecha yo creo que como base pues nos han servido bastante. ya, sí, sí. Bueno, sí, yo creo que las matemáticas sí cambian relativamente un poquito el panorama de ver o resolver problemas, ¿no? Ahí aparte, ¿tuviste algunas prácticas? ¿Saliste a alguna granja ahí cercana o algo así? Durante la licenciatura, a la única que fuimos fue a la de don Raimundo, que en paz descanse, que él era productor de crías sobre todo. Pues recuerdo pues igual que nos novateó bastante, ¿no? Nos llamó bastante la atención en que no sabíamos hacer muchas cosas realmente, ¿no? Sabíamos mucho de teoría, pero a veces pues no sabíamos de práctica. Entonces, él nos enseñó bastante también cómo redear, cómo tomar correctamente una mojarra y sacarle el huevecillo de la boca, cada cuánto pues Órale. acá se hacía el redeado, cómo manejar los huevecillos antes de meterlos a las incubadoras, cómo manejar una vez que ya están en las piletas, ¿no? Los principales problemas sanitarios que ellos presentaban. Sí, sí, esa fue también muy buena experiencia. Ya, tengo entendido que, bueno, hiciste como tesis, ¿no? De la parte de licenciatura, pero ¿te fuiste a la parte de sanidad acuícola o no? O, No, en la licenciatura todavía no. En la licenciatura mi tesis fue sobre cultivo de acosil con tilapia. De órale, ¿y hecho, cómo ves esa parte de la... Ajá, pues es una muy buena combinación. Obviamente, pues tiene sus bemoles y tienes que hacer pues más refugios, etcétera, saberlo manejar. Pero es una muy buena opción, sobre todo en zonas tropicales, porque pues ya que cuando haces el cultivo y tienes las temperaturas ideales, pues te preocupan muchas menos otras cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Hidalgo, que estamos y que el clima es templado, pues a veces te preocupa más la temperatura y que te crezcan bien los peces a tener como un cultivo alterno.
pero pues sí, con los acosiles pues Bien. fue bastante interesante. De hecho, por ahí tuvimos un premio en innovación, en emprendimiento con el cultivo de acosil, gracias a esta tesis precisamente. Órale. ¿Y qué, o sea, la cantidad de acosiles que metían, o sea, lo manejaron en estanques grandes o cómo fue el proceso ahí? No fue en un sistema piloto, en estanques de 3 metros de diámetro, y las densidades, la verdad es que en este momento no me acuerdo, no recuerdo, o sea, Pero fueron como varias densidades. la intención con los acosiles era crecimiento, netamente. Ajá, ver si era rentable, si crecían, si no había mucho canibalismo por parte de las mojarras hacia ellos cuando se realiza la muda. Pero pues sí, al final sí hubo una diferencia significativa y pues sí era viable el cultivo. Así es. ¿Pero eso lo hicieron por triplicado o solamente un solo estanque, una densidad? No por triplicado, sí se hizo bien el Sí, fue experimento. por triplicado. Sí. Ya, o sea, Ujú. fueron 3 diferentes densidades, tanto de acosiles como de Así es. tilapia. Ajá, eran 2 densidades y un sistema testigo. Y un control. Ya. Este, Ujú. más o menos en cuánto tiempo crece un acosil. ¿En cuánto tiempo qué, O perdón? en cuánto tiempo más o menos alcanza una talla relativamente comercial. ¿O cuál es la talla ¿En la máxima? cocina? Sí. Ay, de la cocina. Pues más o menos se sembraban en la talla de la tilapia de 3 pulgadas. El acosil se sembraba pequeñito y con los refugios y salían prácticamente al mismo tiempo en los 4 o 6 meses que es el cultivo de tilapia. Ya, pero ahí la cuestión del cultivo era más dirigido hacia la tilapia o hacia a la cosil. Hacia la tilapia. Era el cultivo de tilapia y el acosil era como un elemento extra que pudieras tener para mayor rentabilidad de. Ya, entonces primero se alimentaba la tilapia y ya lo que cayera era para la cosil. No, sí se alimentaban También ambos, a la cosil. porque la mojarra se alimenta con alimento flotante y el acosil con pellets extruidos que van al fondo. Oye, Selene, ¿había una diferencia en la calidad del agua? Digo, porque pues a lo mejor la Sí, cosil bueno, se comía algo de... Ajá, ajá, la sí. ventaja que tuvimos, pues, digo, como era un proyecto piloto, pues es que se tenía un sistema de recirculación. Entonces la Ujú. calidad de agua pues sí se mantenía constante, no había mucha fluctuación en. Ya, o sea que la cosil servía muy bien para comerse todo lo del fondo. O sea, mucha suciedad. Ajá, se comía su alimento, pero obviamente pues también se alimentaba de alimento que caía al fondo y pues de más que hubiera por ahí. Órale. Oye, pero nunca hiciste reproducción de la cosil. Pues sí tuvimos que hacer reproducción para poder tener las crías que necesitábamos para el experimento, La pero eso parte ya se de hizo bajo reproducción, condiciones de laboratorio. órale. La parte de reproducción era, no sé, o sea, densidad 1 a 1, por ejemplo, o sea, de forma natural, o utilizaron algún tipo de incubadoras. No, pues lo hacíamos prácticamente en tinitas y pues sí se ponía como una densidad, pero no era uno, es 2 a 1, si mal no recuerdo, 2 hembras, un macho, y pero pues ahí se dejaban y ya después se revisaba las hembras que tienen el huevecillo o las crías en el plexo, y pues ya se juntaban. Sí. Fíjate que yo no tiene mucho que en el YouTube, viendo algunos videos, encontré que se utilizan también algún tipo de incubadora, o sea, muy pequeña, ¿no? Pero no sé si has visto alguna vez la incubadora esta como circular no es como un tubo de Artemia salina, Mm. No, la o sea, verdad haz de es que cuenta un no. bote así, Para. y le metes la Ajá. aireación abajo y retiras los huevecillos de la cocil y los ponen ahí para que esté flotando. Entonces, Ah, digo, no, mira. no sé, no lo he intentado, ¿no? Pero pues a lo No, ni mejor yo. posiblemente haya una sobrevivencia diferente
o la hembra también tiende a poderse reproducir nuevamente. Ajá, me imagino que esa sería la principal ventaja, que se vuelva a reproducir la hembra, ¿no? En un periodo más corto de tiempo. Quién sabe en cuanto a la supervivencia también, porque pues manipularlos también es un rollo ahí medio complicado. Pues como que le metían un peine, le pasaban un peine de esos como de para piojos y le retiraban todos los Ajá. huevecillos y los ponían así en otro, pues en la incubadora, ¿no? Y con un flujo muy, muy Uh-huh. leve como para eso, ¿no? A mí se me hizo bien interesante porque casi se podría probar en otras especies de ese tipo de crustáceos, ¿no? Para ver la sobrevivencia o si se vuelve a reproducir en menor tiempo, ¿no? Ah, ok, mira. Sí, pues sí, sería muy interesante ver los estudios que han hecho al respecto. Oye, Selene, y cuando terminas la licenciatura, ¿decides casi meterte enseguida a la maestría? Sí, en ese entonces pues había la oportunidad de las becas de CONACYT. Entonces me titulo muy rápido de la licenciatura y prácticamente, bueno, entro antes a la maestría, pero pues ya con el compromiso de la titulación de la licenciatura y pues sí entramos ahí, pues directo. ¿Y en la maestría qué hiciste? Pues en la maestría ya fue como más específico, ahí sí ya visitamos como más lugares, más granjas, hicimos Ajá. más prácticas, aprendimos, pues sí, fue reforzar mucho la cuestión de la licenciatura y y pues especializarse un poquito más en lo que es la investigación, las ciencias, pues finalmente es la maestría en ciencias, entonces sobre todo era Sí. eso, ¿no? Pues la investigación. ¿Volviste a ir a hacer prácticas con Don Ray en la parte Sí, volvimos a ir con Ray, fuimos del a granjas langostino? de cultivo de langostino, bueno, sí, de langosta azul, que es muy parecida a la cosil, pero más grandota, la langosta australiana. Ajá. Por ahí fuimos Pero a con Don unas Ray no hicieron prácticas. nada, ya. Ajá. ¿Con ¿Con Don Ray qué, Ray no perdón? hicieron nada con Rosenbergi? Sí, también fuimos a No. prácticas de langostino. Fuimos a, pues igual desde el desove, todo cómo se hace la incubación. Me acuerdo mucho que preparamos o vimos cómo se preparaba esta como masa gelatinosa para alimentar a las poslarvas, para el alimento. La colabas y hacías como una gelatina con calamar, con pulpo. Ya no me acuerdo muy bien de La la neta, receta, fíjate. Sería bueno sí. investigarla. Sí. Sí, yo tampoco me acuerdo, pero sí hay por ahí un artículo donde menciona la del flan de calamar. Incluso es uno de un maestro de ahí ¿cómo se llama? De Lead Boca, que él Uh-huh. tiene como la receta ahí, ¿no? Digo que también se hace interesante esa parte. En cuestión del langostino, digo, a mí se me hizo muy interesante estar ahí con don Raimundo, porque básicamente no es como una parte de investigación la que haces, ¿no? A pesar de que estás en la maestría, pero como que te lo hace ver como más técnico y de las actividades cotidianas que se tiene que hacer, ¿no? Así es, correcto, sí, no es como teoría, es todo práctica y es todo, pues mucho aprender sobre la práctica. Digo, en los años de experiencia lo que hemos aprendido también es que tan solo de estanque a estanque pueden cambiar las condiciones, ¿no? Entonces mucho más de granja a granja y cada granja va pues tomando sus propios bemoles de las técnicas de cultivo. Sí, sí. Fíjate que una de las cosas, recordando a don Raimundo, me acuerdo que llegaba al laboratorio y pues nos estaba explicando algunas cosas en el laboratorio y nos hacía mención de que en el laboratorio no se podía fumar. Y lo volteábamos a ver, ¿no? ¿Y por qué usted está fumando? Pues porque yo soy el dueño de... Sí. Y algunas otras cosas más, ¿no? Que hacía mención don Raimundo, que también mencionaban mucho que era muy, muy rígido, muy enojón, ¿no? Pero al final de cuentas el señor era bien alivianado con uno. Así es, creo que lo importante con él era mostrar el interés real
como no ir como típico alumno como a jugar y echar desastre a la granja, ¿no? Sino realmente Claro, aprender y tener esa humildad, porque pues muchos llegábamos en nuestro plan de, ay, estoy haciendo la maestría o estoy haciendo la ingeniería y pues ya nos sentíamos como muy inflados y pues no, teníamos mucho que aprender. así es. Bueno, a nosotros no nos pasó mucho así, pero nuestra intención era como no ir a la granja de Don Raimundo, ¿no? Sino ir a otra granja que en ese momento estaba produciendo camarón. Pero la verdad que fue muy buena la experiencia con Don Ray, ¿no? Sí, nos enseñó varias cosillas que teníamos que hacer ahí y principalmente pues como observar el manejo que le daban a las poslarvas. Digo, fueron 15 días más o Uh -huh. menos, pero sí, sí te das cuenta un poco del manejo, ¿no? Sí, Digo que ya sí, ¿no? ahorita, Y pues, como- son las primeras ajá, experiencias que tienes como tal trabajando en granja, ¿no? Dices, pues era una experiencia, a lo mejor como tú dices, de 15 días, pero era ya ahí in situ y de los problemas que podían surgir de un momento a otro y de lo que tenías que solucionar en el momento, ¿no? así es. Digo, y para mí era como que de las únicas granjas que manejaba el langostino malayo, ¿no? No había Uh otro -huh. lado. Como que ese acercamiento digo, no teníamos una granja donde pudiéramos ir a ver la parte de reproducción de camarón, pero pues algo se era semejante con el langostino, ¿no? Sí, pues fue lo más cercano realmente en ese entonces, ¿no? No desconozco si ahora haya como granjas de cultivo de langostino, pero pues sí, definitivamente era de la única, creo yo, que había en ese entonces, que Sí, manejaba el sí. cultivo bien como tal y para venta. Sí, hay Uh -huh. un rescate ahorita del langostino malayo que es con el doctor Juan Reta Mendiola. Él está haciendo Uh reproducción -huh. de langostino. Ah, mira qué bien. Eh, por Sí, parte porque ya pues del... como se había dejado, ¿no? Sí, sí, digo, porque ya cuando él pues ya deja de existir, pues básicamente se perdió un poco esa parte del cultivo en Veracruz, ¿no? Y me parece que Uh el -huh. doctor Reta, se lo empieza a rescatar junto con el doctor Asiaín. Este, no sé si, pues sí, creo, me parece que tienen venta de esas poslarvas. Ah, mira Este, qué bien. ¿Y ahí qué hiciste en la parte de tesis, en la maestría? Ajá, ya fue con la cuestión de sanidad, de parasitología. Aunque creo que fue al revés, ya no sé cuál fue el primero, la licenciatura o la maestría, pero bueno, en la otra parte que hice de mi tesis fue con parasitología, parásitos básicamente en lo que es tilapia, se analizaron en diferentes granjas del estado de Veracruz y pues lo principal que descubrimos es que pues quienes más sufren de problemas son las crías. Y es el punto álgido finalmente en la acuacultura siempre, ¿no? La crianza, la cuestión larvaria, ¿no? Que es la que siempre sufre más de parásitos. Pero pues vimos cosas muy interesantes en diferentes lugares, desde, no sé, tricodina común, girodactilos, dactilogiros, parásitos internos, parásitos externos, hasta encontrar a mojarras con sanguijuelas en la boca, ¿no? Entonces, sí, muy interesante. Me gusta mucho, de hecho, el mundo de la parasitología. Siempre me han gustado mucho los bichos, entonces, los parásitos se me hacen muy interesantes. Pero, o sea, ¿sí encontraste tilapias con parásitos en la boca? Eso sí se me hace sorprendente. Sí, sí, en algunas regiones del estado, sobre todo en cultivos extensivos. En cultivos controlados, difícilmente, de hecho, encontrabas como tanto parásito, ¿no? A excepción de, te digo, en la parte de crías, pues siempre es un sistema ahí de cultivo, porque como hay una alta densidad, pues siempre se contagian muy rápido. Pero no, ya en cultivos de más grandes, la incidencia de parásitos pues era más baja, mucho más baja. Pero sí llegamos a encontrar, como te digo, algunas mojarras, sobre todo de cultivos extensivos, con sanguijuelas. Oye, ¿y cuántas granjas visitaron de tilapia ahí o alguna otra especie más?
No, bueno, me dediqué solo a tilapia en ese entonces con la tesis, pero visitábamos lo que es el Clarín de la estación de la UNAM Ya. en Martínez de la Torre. Ajá. Ajá. Una otra de las granjas que se muestraba era precisamente la de Don Ray. Y en el sur del estado, en otra que se llama Tebanca, que también es de gobierno del estado, Sí, que no sé si aún exista, ya. por cierto. Ujú, No tiene mucho que pasé, pero no me acuerdo si todavía existe la de Tebanca. ujú. Sí, ya tiene bastantes años de eso. Sí, lo que pasa es que Así Tebanca es. sí fue muy importante por el repoblamiento que hacían de tilapia en la laguna de Catemaco, ¿no? Ujú. Sí, te Así sabes esa es. Pero historia. sí, sus problemas finalmente eran en las crías. No mucho, pero un poquito. Oye, cuestión de parásitos, digo, en algunas investigaciones he visto que eh, han sido resistentes, o bueno, ¿tú has encontrado que tuvieran resistencia a algún fármaco? No, en ese entonces trabajábamos ay, no me acuerdo, se me olvidó el nombre. Ay, pues con algún fármaco, ahorita me acuerdo y te digo. Sí, Y es con el que hacíamos las pruebas para poder como hacer las desinfecciones y con formaldehído, ya me acordé. A ya. ciertos porcentajes y ya pues normalmente funcionaba muy bien. Aunque, pues sí, en los últimos años, pues para empezar, pues ya es bastante tóxico utilizar formol y otras sustancias, ¿no? Entonces, no se recomienda y se está optando más por usar probióticos y demás para reforzar sistemas inmunes y evitar como la incidencia. Pero pues aún se siguen manejando, ¿no? Algunas cuestiones. Bueno, tú mejor Es- que nadie sabes. no, todavía no. Oye, Todavía no. ¿algunos de estos parásitos son zoonóticos? Eh, Solamente hay una bacteria, pero no la encontramos. Bueno, no encontramos así como, no hacíamos No, estudios de bacterianos, parásitos ninguno. pero de parásitos, solamente, ay, ¿cómo se llama? El que se va a los ojos, no me acuerdo. El natostoma, gracias, me soplaron por acá la respuesta. Pero Un saludo pues para el que finalmente se se fue la... evita, gracias, este, se evita pues cocinando bien el pescado, ¿no? Y pues siempre es la recomendación de salubridad desde hace muchos años. Ya, pero sí Pero no la alguna encontramos, vez fíjate. encontraron ese. ¿Eh? No, no la encontramos. No, De nunca. todas las granjas que analizamos, no, nunca la encontramos. Yo tengo entendido que hay uno, bueno, sí, como el parásito ese que mencionas, que tampoco sé cómo se llama, que me parece que donde más lo identificaron fue en la presa, creo que se llama Miguel Alemán, o el presa Temazcal, en Oaxaca, Ajá, que es sí, donde ya más desde hace han encontrado la muchísimos años, no presencia. sé si. Ujú, Sí, pues resulta que uno de mis compañeros de acá de trabajo, fue el que ajá, identificó como tal ese parásito, o fue el primero que lo vio, aunque no está registrado por su mira, nombre. Sí, mira, pero sí, sí, fue el que pues sí, no. encontraron como que afectaba y que se iba como al cerebro, ¿no? Sí, O sí, al sí, ojo, sí, ¿no? es muy peligroso porque se afecta como que puede llegar como al ojo o al cerebro y pues obviamente llegando al cerebro pues la afectación es mayor. Ujú. Sí. Oye, Selene, y una vez que sales de ahí a la parte laboral, ¿hacia dónde te vas? ¿Cuál fue la finalidad? Pues regreso al estado de Hidalgo y comienzo primero a trabajar en gobierno del estado de Hidalgo, en la Secretaría de Agricultura. Entro como técnico un año a la Secretaría de Agricultura y después entro como técnico al sistema producto trucha, igual de aquí del estado de Hidalgo. Ahí trabajo como técnico un año también y después ya me contratan como gerente, mismo en el sistema producto trucha. Ya, digo, hay algunas cosas que se empiezan a ver o empiezas a ver en Veracruz, ¿no? Que es diferente la acuacultura que se hace en Veracruz a la del el estado de Hidalgo, ¿no? ¿Qué diferencias vistes?
Sí, totalmente. Pues en Veracruz los cultivos son bastante grandes, son extensivos, en su mayoría semi-intensivos. Ya algunos empezaban a brincar a otro tipo de acuaculturas, Sí. de sistemas ya con geomembranas y etcétera, pero pues apenas empezaba. Y en Hidalgo, pues definitivamente cuando yo llegué al estado, pues no había nada de eso. La mayoría eran cultivos extensivos, en bordos, algunos ya cultivos más formales, pero siempre en lugares donde había agua corriente, ¿no? Todo el tiempo agua corriendo. Y pues la otra es que en Hidalgo, pues se cultiva muchísimo más la carpa, la trucha y obviamente pues la mojarra, que hasta los últimos años es cuando ha agarrado un poquito más de agua. Ya, y pues sí, como tal, no había grandes empresas como muy dedicadas a esta parte No. de producción de peces. Así es, como las más conocidas de siempre, ¿no? Pero no había, empezaba apenas a repuntar la acuacultura en nuestro estado y en ese entonces y todavía a la fecha, pues el que despuntaba la acuacultura en el estado es la presa de Sosea no, ¿cómo se llama? De Zimapán, Sí. que es la que mayor cantidad de peces produce en nuestro estado todavía en cuanto a mojar. Pero Ya, sí, pues los aunque cultivos muy diferentes, las temperaturas muy diferentes, ¿no? sí, sí. Sí, pues sí, en la parte esa de tan solo de las temperaturas y el tipo de especies que se maneja, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tabasco, en cuestión de la carpa, hay mucha o aparentemente hay carpa herbívora, pero no la están cultivando. La mayoría se extrae netamente de los ríos y, y, pues la gente no le tiene como un valor tan bueno. O sea, sí les gusta, pero no es tan así, tan codiciado, ¿no? En Así es. comparación, por ejemplo, si encuentran un robalo, pues ese sí tiene un valor comercial mucho más. Sin embargo, mucho producto de la carpa herbívora pues se manda para la Ciudad de México, ¿no? Y pues al parecer en el estado de Hidalgo pues sí lo cultivan, o sea, sí lo engordan como tal. Pues en ese entonces sí, ahorita ya no tanto. Ya hay muy poquitos lugares que cultivan la carpa herbívora. Es más como la carpa barrigona, la carpa espejo. Y pues son como dos zonas muy marcadas, que es aquí en el municipio de Tezotepec y el municipio de Acatlán, Tulancingo, son los que mayor valor le dan a la carpa. Porque hay otros municipios que no tienen tanto valor comercial como tal. Ya, más o menos, ¿cuántas especies son que cultivan ahí en Hidalgo? ¿Perdón? ¿Otra vez? Te ¿Cuántas he cortado. especies, cuántas especies cultivan ahí en Hidalgo? No sé cuántas exactamente. Cultivan carpa, tilapia, hay regiones que cultivan bagre, trucha, y son las principales. Hay un poquito como algunos pininos por ahí de cultivos de ranas, pero en el estado de Hidalgo como tal, pues no se ha hecho el auge de ese. Ok, y pues básicamente, bueno, digo, donde estabas en la secretaría, básicamente tuviste que ver varios de esos cultivos, ¿no? Sí, sobre todo de tilapia y carpa en ese entonces. Ya, sí hay gran Ya después diferencia. trabajé con sí, bueno, aquí en el estado es como más, ambos son como más sistemas extensivos, no tan intensivos, pues es como similar. Por ejemplo, aquí, sobre todo en varias zonas, la carpa pues tiene más auge porque resiste mucho más las temperaturas bajas. Entonces, ya hasta ahora que se han implementado sistemas de invernaderos, pues ya se está cultivando más la tilapia, ¿no? Ya ha tenido pues un mayor repunte. Ok, y en cuestión del cultivo de trucha, ¿cómo ves el crecimiento de ese cultivo? ¿O o ha permanecido? Siento que ha permanecido. No podría como darte mucha información porque hace un rato que no trabajo con ellos, pero pues el principal ahí obstáculo pues es la importación del huevo, ¿no? Siempre se ha dependido de eso. Entonces, no ha habido mucho crecimiento en cuanto al cultivo de trucha, pero creo que se mantiene ahí, dando lucha todavía.
Sí, Además pero que pues, son más cultivos como más artesanales, ¿no? la parte de trucha, Sí, ya, o sea, pero ¿hay alguna empresa, pues no sé, como que sí produzcan bastante o es muy, muy, pues sí, sí hay varias aquí en el estado, ¿no? Como San Miguel Regla, que es de las más conocidas, sí, pero, ajá, pero pues no hay tantas, casi como que despunten en el cultivo. Pues varios productores que se mantienen, ¿no? En sus cultivos y pues sí son, pues no son extensivos, son semi-intensivos y tienen buena producción, pero pues no hay como muchas granjas nuevas. ¿qué sientes que le hace falta a la acuacultura en Hidalgo? Híjole, no sé. Digo, hasta donde Pues llegaste a estar digo, en esa parte, ¿no? Eh, ¿Qué le falta? Pues es que le faltan muchas cosas, ¿no? Falta inversión, inversión privada, inversión pública, eh, amor a la acuacultura. Y creo que finalmente la acuacultura es un trabajo 24/7, entonces no cualquiera le entra, ¿no? Y algo de que lo que yo observaba cuando estuve como gerente es de que la mayoría de los productores son personas ya adultas, ¿no? Adultas mayores. Muy pocos jóvenes entran o están interesados realmente en la actividad. Creo que en los últimos años ha empezado a cambiar un poquito esto, pero por eso te digo, o sea, como que las personas adultas le tienen amor a la acuacultura. Todos los que nos dedicamos a la acuacultura definitivamente tiene que ser porque nos guste muchísimo. Sí, Entonces, creo que por ahí también va el asunto, porque pues cuando se quiere se puede y pues hay gentes que así, ¿no? Que tienen granjas en lugares en los que podríamos pensar que no podría haber una granja, ¿no? Cuando a lo mejor cuando salimos de la licenciatura decíamos, le podríamos haber claro, dicho a un productor, pues no, aquí no puedes tener una granja, ¿cómo crees? Y la tienen y sale y es rentable, ¿no? claro, Entonces, pues por eso creo que así. sí le falta mucho amor al arte. Aparte del estado de Hidalgo y de Veracruz, ¿conociste algún otro proyecto en algún estado diferente en México? Eh, sí, estuvimos en granjas de Michoacán, en algunas granjas del Estado de México, en Puebla. Así es, justo en este periodo que soy gerente de sistema producto, pues en ese entonces se Ajá. hacían algunos encuentros o había como la posibilidad de que productores pudieran hacer estas visitas a diferentes regiones y pudieran conocer diferentes granjas. Entonces ahí conocimos otras producciones, por ejemplo la de trucha en Malinalco, que se hace pues ahí sí ya a nivel más industrial, ¿no? Y es pues una producción muy alta de trucha. Sí. Así es. Entonces, ¿y vistes algunas diferencias a lo que se hacía en Hidalgo a lo que se hacía en otros lados? Aparte de Malinalco. Pues en general no creo que Malinalco es una de las más diferentes, de las que pues definitivamente su producción es más intensiva, la cantidad de estanques que tienen, de, de la cantidad de agua también que les favorece muchísimo, ¿no? Pero de ahí en fuera, en los demás estados, pues es muy similar la forma de cultivar. Te fuiste otra vez. Sí, no sé qué está pasando, si mi internet está fallando, pero bueno, seguimos. Este, eh, pues sí, en cuestión de acuacultura, creo que en todos lados se maneja completamente diferente, ¿no? Eh, y pues se va viendo mucha diferencia, pues sí, en cuestión de la acuacultura. Bueno, eh, pues ya llevamos un rato platicando y te hago haciéndote unas preguntas. ¿Tienes alguna pregunta para mí, Selene? Pues, ¿no? ¿Cómo andas? ¿En qué andas? Más bien, ¿qué estás haciendo ahora precisamente en este rollo acuícola? Pues el rollo acuícola es como una inquietud que tuve desde hace un año y medio o 2 años más o menos. Digo, abrí el canal más o menos como en 5 o 8 años
y la intención era hacer algo, ¿no? La culpa la tuvo mi hija porque me insistió como que tuviera un canal, ¿no? Y, y pues después la otra parte pues era como hacer relativamente algo. Pero pues hace un año y medio a unos amigos les dije que si podíamos hacer como una entrevista y me dijeron que sí y se quedó ahí, ¿no? Sí. Y hasta hace aproximadamente, pues bueno, sí, como 2 meses, donde sí ya les digo, ¿saben qué? Pues órale, va, yo inicio con ustedes estas pláticas y vamos a ver qué pasa, ¿no? Inicialmente, pues era, o mi objetivo ahorita solamente son 10 entrevistas, pero pues si se puede dar más, le vamos a dar más, ¿sí? Y la intención Así será. es que pues vaya creciendo poco a poco el canal, no darle tanta difusión. Digo, hasta ahorita llevamos 83 suscriptores, entonces ahí vamos poco a poco. 84 me Sí, suscribí. y bueno, y pues ha sido parte de la inquietud. Las otras partes que estoy haciendo, pues ya sabes, un poco en la docencia, ¿no? Ahí andamos metidos también. Qué bueno, pagando culpas por ahí, ¿verdad? La verdad es que sí, de repente sí te encuentras con algunas situaciones, ¿no? Está bien. Selene, pues me dio mucho gusto haberte tenido en este canal. Yo espero que no sea la primera ni la última vez y más adelante podamos tener algo diferente, ¿no? Yo creo que tienes mucha experiencia en cuestión de la acuacultura, has visto mucho, digo, ya estar en esa parte de los sistemas producto, pues ves mucho más el panorama de la acuacultura y en algún momento podríamos tocar algún tema más específico, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues te Claro que sí. agradezco muchísimo que hayas estado, o que hayas aceptado esta invitación. Eres la primer mujer en el rollo acuícola, que eso también me emociona mucho, ¿sí? Gracias. Gracias, Y gracias. pues por lo tanto, pues muchas gracias y pues creo que sería todo, ¿no? Sí, bueno, agregar nada más que precisamente en este aspecto de ser la primera mujer aquí en tu programa, muchas gracias. Pues que la acuacultura pues es tan noble, pues que acepta inclusión en el género femenino, y que jamás, Claro, jamás, jamás de los jamases he tenido algún problema de discriminación por ser mujer, al contrario, ¿no? Entonces, pues me encanta la acuacultura. Espero seguir en este rollo por mucho tiempo y pues aquí andamos. qué bien. Bueno, muchas gracias, Selene. Hasta luego. Hasta luego, Lenin. Cuídate mucho.